El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha respondido varias preguntas sobre ETA, a diputados de Vox, Partido Popular y Ciudadanos. Pregunta de la diputada doña María Teresa Jiménez Becerril Barrio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Marlaska, ¿cómo explica el acto de propaganda de destrucción de armas de ETA mientras ustedes acercan a sus casas cada semana a 5 etarras de los que las disparaban? Entre esas armas estarían las que utilizó Otegi para dispararle a Gabriel Cisneros y para secuestrar a sus víctimas. ¿De qué nos sirve, señor Marlaska, que destruyan las armas de ETA si el presidente de España pacta con el terrorista Otegi que las empuñaba? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Jiménez Becerril, respecto al acto de destrucción de armas, déjeme que esperemos a la pregunta del señor Gil Lázaro, que lo pregunta de forma textual. Respecto al traslado de los presos de la organización terrorista ETA, y como ya se reitera desde hace más de 2 años y medio, ya solamente me queda decirles una cuestión. Si usted cree que este Gobierno está actuando discrecionalmente, arbitrariamente, no venga aquí, no me plantee a mí esta pregunta aquí, me la plantea ante un órgano judicial. En aplicación, vuelvo a decir, de la ley penitenciaria, este Gobierno aplica la ley en el traslado de los presos de la organización terrorista ETA como de cualquier otro, siguiendo criterios técnicos. Esa es nuestra premisa. Principio de legalidad para vencer a la organización terrorista ETA, principio de legalidad para aplicar la legislación penitenciaria. Señora Jiménez Becerril. Señor Marlaska, yo he presentado en órganos judiciales denuncias sobre enaltecimiento del terrorismo y está allí durmiendo el sueño de los justos y ustedes quieren quitar ese delito. Si de verdad supiera que puedo ir contra ustedes, bien sabe Dios que lo haría. Señor Marlaska, ETA no está derrotada. ETA está ahí representada y no hay apisonadora capaz de destruirla mientras el presidente del Gobierno pacte con sus herederos. El jueves pasado montaron en la pantomima de la derrota de ETA. El viernes acercan a sus casas a 5 etarras y en pocos días traspasarán al Gobierno vasco la competencia de prisiones para que los etarras y los terroristas salgan a la calle. ¿Y todavía de verdad pretenden que les creamos? Míreme de frente y dígale a los españoles por qué han beneficiado a más de 160 terroristas y pretenden seguir haciéndolo. Terroristas que no se arrepienten, que no colaboran con la justicia para esclarecer los más de 350 crímenes de ETA sin resolver. La mayoría de estos etarras, señor Marlaska, tienen delitos de sangre, tienen las manos manchadas de sangre, como los que asesinaron a Alberto y a Asen, o también como los de Fernando Buesa, a los que han trasladado esta semana al País Vasco. ¿De verdad pensaron ustedes que íbamos a aplaudir a Pedro Sánchez mientras se adjudicaba la derrota de ETA, humillando a la Guardia Civil, a la policía, a las víctimas de ETA y a todos los españoles que resistieron y de verdad vencieron a ETA? No necesitamos actos para mayor gloria del señor Sánchez. Lo que necesitamos es que este Gobierno deje de pagar favores a Bildu, pisoteando el sacrificio de miles de españoles que de verdad. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Señor ministro del Interior.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Jiménez Becerril. Mire, voy a ser muy claro. Usted en su intervención hoy ha atacado al Poder Judicial, a los jueces, que también pusieron mucho en la derrota de la organización terrorista ETA. Usted, en su manifestación de hoy, ha atacado a una autonomía, a la autonomía del País Vasco, dudando del cumplimiento de la legalidad por parte de la misma, desconociendo, no obstante, que la transferencia será de la gestión penitenciaria, no de la política penitenciaria, y lo hace evidentemente con mala fe. Miren, nuestro respeto a las víctimas de la organización terrorista ETA y a todas las víctimas del terrorismo. Nunca vamos a confrontar, pero permítame que yo sí pueda confrontar con usted, porque usted está ejerciendo la política en el día de hoy. Ese partido de valientes, primero Marimar Blanco, después Jiménez Becerril, no encuentran otra persona para confrontar con el Ministerio del Interior. ¿Pero por qué? ¿Por qué se empeñan ustedes en utilizar el terrorismo como arma política cuando ETA no existe, por mucho que digan ustedes lo contrario? ¿Por qué esa incapacidad de celebrar un éxito colectivo de la sociedad como fue la derrota del terrorismo? ¿Por qué les cuesta tanto? Déjenme que les diga, basta ya de oportunismo, basta ya de utilizar el terrorismo como arma de confrontación, basta ya de confrontar poniendo en cuestión un logro importante de la democracia y de la sociedad española como fue la derrota de ETA, mediante la aplicación de la ley, mediante el Estado de Derecho. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Permítame que yo sí pueda confrontar con usted, porque usted está ejerciendo la política en el día de hoy. Ese partido de valientes, primero Marimar Blanco, después Jiménez Becerril, no encuentran otra persona para confrontar con el Ministerio del Interior. ¿Pero por qué? ¿Por qué se empeñan ustedes en utilizar el terrorismo como arma política cuando ETA no existe, por mucho que digan ustedes lo contrario? ¿Por qué esa incapacidad de celebrar un éxito colectivo de la sociedad como fue la derrota del terrorismo? ¿Por qué les cuesta tanto? Déjenme que les diga, basta ya de oportunismo, basta ya de utilizar el terrorismo como arma de confrontación, basta ya de confrontar poniendo en cuestión un logro importante de la democracia y de la sociedad española como fue la derrota de ETA, mediante la aplicación de la ley, mediante el Estado de Derecho. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, déjeme que le diga que es sucia e indigna la manipulación que acaba usted de hacer de la intervención de la señora Jiménez Becerril, a la que usted debe un mínimo respeto como miembro de esta Cámara y como víctima de ETA. Y, por tanto, tomando su propio grito, le digo ya, basta ya de ministros miserables, basta ya de gobierno miserable. ¿A qué responde la intención del espectáculo montado con la destrucción pública de las armas de ETA? Silencio, por favor. Señor ministro del Interior. Señora presidenta, gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, como le podré demostrar, y creo que es algo claro, en materia de lucha contra el terrorismo y manifestaciones tengo una historia bastante más solvente que la suya. Pero le diré que el acto de destrucción pública, de armas responde no a un acto de propaganda del Gobierno socialista, ni del Gobierno ni de Unidas Podemos, sino a una petición realizada por el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo ya desde el año 2017. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, como ya le dije una semana antes y se lo volveré a repetir siempre,
La diferencia entre usted y yo es que yo estoy defendiendo los mismos principios que siempre y usted se ha convertido en el felpudo político de Bildu. Ténganlo usted así de claro. Y mire usted, vuelve a mentir a la Cámara. Ustedes desvirtuaron el acto original a puerta cerrada y en homenaje a las víctimas previsto por la Fundación Centro de la Memoria para desembarcar en él Sánchez y convertirlo en un bochornoso espectáculo al servicio de su vanidad, repleto de petulancia y de cinismo. Mire, un auténtico desprecio a las víctimas, a las que se marginó silenciándolas y, sobre todo, el discurso de Sánchez fue un auténtico insulto a la verdad y a la memoria. Mire, fue indignante, por no decir repugnante, escucharle asumir la terminología tradicional de ETA y de sus herederos, hablando de reivindicar la construcción de la paz. Oiga, esa dialéctica infecta en la que siempre ETA y sus herederos hoy han tratado de borrar el rastro de sus crímenes para igualar a víctimas y verdugos. E indignante también escucharle hablar de armas entregadas, un insulto auténtico a los miles de guardias civiles y policías que entregaron su vida para tratar de incautárselas a ETA. En definitiva, señor ministro, un montaje grotesco, canalla, vil y miserable, que responde exactamente a la verdadera calaña de... Gracias, señor Gil. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, nuestro respeto, como puede imaginar, y lo reiteramos, y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Pero tampoco me va a temblar ni nos va a temblar la mano en rebatir con la verdad a políticos profesionales como usted, que solo utilizan miserablemente el terrorismo y con fines personales. Tiene usted una mochila muy cargada, de muchos años ya. Y usted tiene ahora la fe del converso. Usted es diputado desde mucho antes de que yo incluso fuera juez. Y mire, ya tengo 11 trienios. Era usted el silencioso portavoz de Interior del Partido Popular, que enmudeció, sí, usted, enmudeció cuando José María Aznar llamaba Movimiento de Liberación Nacional a la banda terrorista ETA. Mientras ETA rompió el diálogo en el año 2000 y jueces y fiscales combatimos el terrorismo desde esta tribuna, usted defendía, comillas, la reciente decisión de acercamiento a centros penitenciarios del País Vasco o de su entorno de un número muy importante de presos etarras como prueba inequívoca de la clara expresión de voluntad de reiniciar los contactos. Cierro comillas. Ese es usted. Las cesiones al terrorismo en sede parlamentaria. Pero verá, señoría, me pregunta usted por el acto del otro día. Como le he dicho, fue a iniciativa del Centro Memorial y estaré de acuerdo con usted cuando llamó al Partido Popular partido cobarde, porque el Partido Popular no fue capaz de realizar un acto de una simbología máxima para el conjunto de las víctimas del terrorismo y como acto inicial de la inauguración del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, con el que se encuentra comprometido, como no podía ser de otro modo, este Gobierno de forma decidida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Una previa. Señor ministro, me levantaré cada vez que un diputado hable en nombre y apoye a las víctimas del terrorismo, sea del color que sea. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Eso dignifica el discurso de quienes obtienen el aplauso de las víctimas que nos hemos puesto de pie. Algo que tiene usted que aprender, porque viéndole el comportamiento que tiene usted aquí en esta Cámara, si tratasen a la oposición con un mínimo de respeto, como respeta y trata usted
con almíbar a los proetarras de Bildu, creo que las cosas irían mejor. Señor ministro, desde que mi familia fue asesinada y una vez pasado el duelo me propuse, en lo que me queda de vida, seguir luchando por la memoria, la dignidad y la justicia que se merece mi familia y todas las víctimas del terrorismo. Pero nunca jamás imaginé que tuviera que llegar a encontrarme episodios de traición de quienes se les presuponían que tenían que estar a nuestro lado. Yo recuerdo horas, días, semanas, sentado en la misma Audiencia Nacional, en este caso acompañando a las víctimas del terrorismo cuando iban a ser juzgados los asesinos de su familia. ¿Y sabe qué, señor ministro? Esperábamos con anhelo a que apareciese usted, porque era garantía de que se hiciese justicia. Lo que no era de esperar con el paso de los tiempos es que esta interpelación fuera dirigida a usted y sea copartícipe de la deleznable deriva del Partido Socialista que está llevando en materia antiterrorista. Hoy podría haber esperado tener aquí como ministro de Interior a cualquiera de la bancada del Partido Socialista. Incluso a los de Podemos. El mismísimo Pablo Iglesias podría haber sido ministro de Interior con estas políticas. Rufián, aunque no esté aquí, también podría haber sido ministro de Interior. Pero es más, cualquiera de los 5 proetarras de Bildu que están ahí podrían haber sido ministro de Interior con las políticas antiterroristas de este Gobierno. Y si hoy tuviese que volver a la Audiencia Nacional, no crean que le íbamos a esperar a usted en la sala como defensor de las víctimas. Usted, en el banquillo que estaría, en el que defendería a los terroristas. Ese es su sitio y es el que le corresponde a la vista de las políticas que está llevando a cabo. Usted conoce, como yo, lo que las víctimas del terrorismo hemos vivido en los años 80. Usted ha llevado a cabo muchísimos sumarios. Sabe lo que han sufrido los familiares de la Guardia Civil, Policía Nacional, militares. Saben lo que era difícil que era convivir en el País Vasco, sobre todo sus hijos. No solo por ser objetivo de ETA, sino por estar en la diana, porque algún compañero de clase, un profesor, un panadero, cualquiera podría ponerle la diana a los hijos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En aquellos años, usted sabe que las víctimas teníamos que aguantar los chistes que se hacían cada vez que asesinaban a un guardia civil. Sus hijos, los hijos de las Policías Nacional y de la Guardia Civil, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, se tenían que pasear por las calles viendo los homenajes que se le hacían a los terroristas de ETA y las pintadas a favor de quienes querían asesinarle. No se podía exhibir la bandera de España por riesgo de que, como mínimo, te pudieran dar una paliza. Y eso lo sabe usted. Tenemos que soportar la presencia del brazo político de ETA en las instituciones durante demasiados años. Y todo esto mientras que, de forma paralela, el Partido Socialista se sentaba a negociar con los asesinos de nuestra familia. El relato que le he expuesto, señor ministro, no es un relato de los años 80, es un relato muy actual. Mire, estas pintadas no son de los años 80, estas pintadas son recientes, con usted como ministro del Interior. Los homenajes a los terroristas de ETA no es cosa del pasado, esto es muy reciente, con usted como ministro de Interior y aumentando cerca del 60%. Los chistes, las canciones, el enaltecimiento del terrorismo no es cosa del pasado, señor ministro. Es del presente más actual. Y usted es responsable como ministro de Interior y con ello se está dando. Y su gobierno, desde su gobierno hay partidos que alientan a este delincuente, que lo defienden y además promueven la algarada y el terrorismo callejero para defender a un delincuente. Los acercamientos, el pacto con el brazo político de ETA no es cosa del pasado. Mire, ministro, este es su gobierno. Los que están sentados con los proetarras. Eso que usted juzgaba en la Audiencia Nacional. Eso que usted condenaba precisamente. Aquí tenemos los defensores de los asesinos de nuestra familia. Y aquí está sentado su gobierno. Los acercamientos al País Vasco, ya le quedan poquito. Ya ha acercado usted prácticamente el 60% de los etarras, de 5 en 5, en homenaje a cada uno de los proetarras que están sentados aquí. Y usted también es responsable. Esto está pasando ahora. Y sobre la presencia de ETA en las instituciones, no le voy a sacar ninguna foto porque, bueno, si se levanta y se da la vuelta, verá que los tenemos aquí presentes gracias a sus políticas.
Usted, ministro, ahora me dice, y le ha dicho a mi compañero diputado, que los acercamientos se ajustan a la legalidad penitenciaria. Míreme a los ojos. Usted miente. Usted, ministro, miente como un bellaco. Y lo sabe. Usted sabe que la vía Nanclares fue creada por Zapatero para buscar el acercamiento de forma ininterrumpida de los presos terroristas de ETA. ¿Sabe usted que se pactó para que se hiciese sin generar una alarma social? Y sabe usted que precisamente están cumpliendo las normas. No se están informando a las víctimas del terrorismo y no se le ha pedido perdón a las víctimas del terrorismo. Y si no, yo le traigo aquí a víctimas y las pongo delante de usted para que declaren que usted miente. Usted sabe que también era un requisito imprescindible para ese acercamiento que se colabore con la justicia. Señor ministro, ¿me va a decir ahora cuántos terroristas han colaborado con la justicia para valerse de esos beneficios penitenciarios en progreso de grado, acercamiento, excarcelación? ¿Me lo va a decir? Porque yo sí se lo digo, ¿eh? Cero. Ninguno ha colaborado con la justicia. Mientras que hay casi 400 asesinatos sin esclarecer y usted está acercando y premiando a terroristas que podrían y deberían de estar esclareciendo para que se haga justicia a esas casi 400 víctimas del terrorismo. Ningún terrorista se arrepiente cuando está en libertad. Absolutamente ninguno. Y los que dicen arrepentirse, lo dicen cuando están en prisión, siempre y cuando conlleve beneficio penitenciario. Para colmo, tuvimos que soportar a la víctima del terrorismo ese esperpéntico espectáculo donde el presidente Sánchez decía que había destruido las armas que había entregado ETA. Vuelven a mentir. Las armas que se destruyeron fueron armas incautadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, especialmente en los años 80 y 90. Armas que les costó la vida a muchos de ellos y a su familia. Por lo tanto, este macabro espectáculo de destrucción de armas solo sirve para dar la publicidad de ustedes. No queremos las armas, señor ministro. Lo que queremos es a todo y cada uno de los terroristas que empuñaron las armas para asesinar a nuestra familia y que cumplan íntegramente las condenas. Dice usted que si tenemos pruebas de que esto forma parte de un pacto y demás, que le ha dicho usted al diputado de Ciudadanos que lo lleve, y también se le ha comentado a Teresa Jiménez Becerril, que lo lleve a la justicia. Pues mire, este grupo sí lo ha llevado a la justicia. Y como presidente de la Asociación Voces contra el Terrorismo también lo hemos llevado ante la justicia. Y en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Vox también ha pedido a la justicia que se saque a la luz la acta de negociación con ETA. Porque si realmente esa acta de negociación con ETA no se incumple la ley y no hay ninguna ilegalidad, ¿qué miedo tienen ustedes? ¿Por qué no hacen pública la acta de negociación con ETA? ¿Qué miedo tienen, señor ministro? Mire, señor ministro, cuando el Partido Socialista, a finales del año 1999, se propuso pactar con ETA una hoja de ruta, usted sabe, además viene reflejado en la hoja de ruta de Miquel Ancha, que se había puesto una fecha de inicio del proceso y una fecha final, año 2000-2012. Pero ni lo que el Partido Socialista esperaba, ni los proetarras de Bildu, ni ETA esperaba, es que por primera vez en la historia la rebelión cívica abanderada por las víctimas del terrorismo desde el año 2004 a 2008 y después, poco a poco, quedamos muy pocos realmente los que seguimos con aquella bandera, esa rebelión cívica consiguió retrasar el proceso de negociación con ETA y el pago a ETA. Y hoy tiene una situación igual. Tiene una situación igual porque tampoco hace unos años esperaban ustedes ni esperaba ETA la irrupción de Vox en estas instituciones. Y por ello les digo que con esta irrupción que vamos a ser una traba para los intereses de ETA y los intereses suyos. Vamos a sacar a la luz el día que nos dé los españoles la mayoría suficiente, sacaremos a la luz las actas de negociación con ETA, aplicaremos la ley de partido, expulsaremos a esos proetarras y fuera de las instituciones y recuperaremos la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas. Porque durante muchísimos años, señor ministro, ETA decidía quién mataba y a quién vivía y quién no. Y hoy, gracias a usted y a sus socios, hoy ETA también dirigen cómo vivimos las víctimas del terrorismo y los españoles. Ustedes seguirán acercando a los presos de 5 en 5, en homenaje a los 5 proetarras. Mire, señor ministro, si usted quiere hacer un verdadero homenaje a las víctimas del terrorismo, márchense, pero no de 5 en 5, toda la vez. Y busquen algún socialista que le puedan sustituir,
que dignifique su trayectoria, si es que lo encuentran. Gracias. Señorías, por favor, conténganse, si pueden. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor Alcaraz, le vuelvo a decir, si entiende usted que no aplicamos la ley, que vulneramos la ley penitenciaria, lléveme a los tribunales. Pero no se puede mentir sobre ese extremo. Jurídicamente yo podría estar aquí hablando mucho tiempo, pero simplemente le he expuesto algo que usted ha dicho y es una falsedad. Simplemente voy a ir luego ya a mi intervención, pero desde un punto de vista jurídico, que para los traslados solicitados por las juntas de tratamiento se necesita pedir perdón y usted ha dicho colaboración. No, perdón. Eso es para el tercer grado o para la libertad condicional. Es algo muy diferente. Si seguimos en un criterio técnico-jurídico, me tiene todo el tiempo preciso y necesario. Pero eso es una falsedad, señor Alcaraz. Por eso le digo que cumplimos la ley. Y por eso, como decía el señor Cambronero, soy previsible. Lamento que en lugar, por lo tanto, de aprovechar su turno de intervención, señor Alcaraz, para plantear alternativas o medidas que fortalezcan la construcción de la memoria pública de las víctimas del terrorismo, haya usted empleado 12 minutos en dividir entre buenos y malos españoles. Incluso algunos diputados del PSOE deben de tener unas determinadas características para ser diputados del Partido Socialista. Lanzar bulos y calumnias. En definitiva, hacer lo que hacen ustedes con estos temas. Nada nuevo por otro lado. No reconocer que la democracia venció al terrorismo e intentar buscar un hueco en una historia de la que no forma parte su partido, a costa de desprestigiar a los demás. Pero verá, señoría, el próximo 11 de marzo, es decir, mañana, es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y no es casualidad que se haya elegido nuestro país como sede del mismo. Obedece a un reconocimiento a las víctimas de las distintas manifestaciones terroristas que se han producido en España. Y, sobre todo, responde a la constatación del papel protagonista de los diferentes colectivos de víctimas en la derrota del terrorismo etarra, como he dicho antes, primero, y en la conformación de la memoria pública después. Siempre con el apoyo de los diferentes gobiernos que ha tenido nuestro país. Señor presidente, a pesar de que la intervención del Grupo Parlamentario Vox, en línea con lo que es frecuente en los grupos de extrema derecha, ha sido un ejemplo del uso de las víctimas del terrorismo de manera partidista, decía que lo cierto es que ofrece la oportunidad de debatir sobre lo que se está haciendo, así como sobre futuras líneas de trabajo. Y en ese esquema quiero centrar mi intervención. Quiero ser constructivo, una postura constructiva. Señoras y señores diputados, el modelo de seguridad 2030 que plantea el Gobierno para la presente legislatura tiene entre sus áreas de actuación la garantía de la convivencia. Reitero, la garantía de la convivencia. Uno de los ejes de trabajo de este gran ámbito de actuación lo constituye, se lo voy a repetir, señores de Vox, la erradicación del odio, que pasa, entre otros muchos aspectos, por medidas de protección de las víctimas del terrorismo. Sí, la erradicación del odio pasa por la protección también de las víctimas del terrorismo.
Entre 2018 y 2020, en el ámbito del Ministerio, hemos avanzado en varios ámbitos que me gustaría destacarles. En primer lugar, la puesta en marcha del proyecto Testimonio de Víctimas del Terrorismo en 225 centros educativos, donde han participado más de 14.810 estudiantes. También participación en foros internacionales para compartir la experiencia española o el protocolo de actuación en caso de atentado terrorista, entre otras muchas medidas. También hemos fomentado desde el Gobierno la labor imprescindible de las asociaciones y colectivos de víctimas con líneas de subvención valoradas muy positivamente por el Ministerio y que se han incrementado en los presupuestos generales del Estado del año 2021. Eso es trabajar con las asociaciones y por las asociaciones de víctimas. Señor presidente, señoras y señores diputados, a pesar de contar con medidas y una política hacia las víctimas del terrorismo con mucho arraigo en nuestro país, es imprescindible acometer dos desafíos principales para poder mejorar la construcción de una memoria pública que recuerde el papel protagonista, como hemos dicho, de las víctimas en el proceso que llevó a la derrota del terrorismo. Aspecto, señorías de Vox, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que convendría que todos ustedes explicasen a la ciudadanía por qué les resulta tan complicado asumir, como llevo diciéndolo en el día de hoy, que la democracia venció al terrorismo y siguen empeñándose en enturbiar cualquier aspecto que nos recuerde que ETA ya no existe y que la democracia fue mucho más fuerte que la violencia. Creo que los españoles merecen una explicación y que ustedes se la deben. Y les invito a su señoría a que lo haga en su segunda intervención, señora Alcaraz. Decía que la construcción de la memoria pública tiene dos grandes retos por delante. En primer lugar, señoras y señores diputados, culminar el cumplimiento efectivo del artículo 59 de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, que mandata dicho artículo a los poderes públicos a impulsar planes y proyectos educativos sobre la memoria. Y aunque es cierto que hemos realizado grandes avances, antes hacía mención a la participación de miles de alumnos en 225 centros educativos, es imprescindible profundizar en esa tarea con la puesta en funcionamiento de materiales didácticos que promuevan a los estudiantes de conocimientos de historia del terrorismo y promocionen valores de rechazo a la violencia y respeto hacia las víctimas a través del conocimiento didáctico. Señorías de Vox, señorías del Grupo Popular, en parte también señorías de Ciudadanos, no sé si habrá algún cambio, me gustaría saber, aprovecho señoría, para que conteste en su segunda intervención, si para estas unidades didácticas van a promover también su PIN parental, como ya están haciendo en cualquier actividad docente que promueve la erradicación del odio y los valores democráticos. Ustedes pueden ir a los institutos, los demás no pueden ir para dar valores democráticos. La materialización de estas unidades didácticas es fruto del trabajo conjunto de los Ministerios del Interior, así como de Educación y Formación Profesional. Y ya nos hemos dirigido a los consejeros de Educación, consejeros y consejeras de Educación de las comunidades autónomas para informar de su publicación, que está disponible en todas las lenguas españolas. Próximamente, la ministra de Educación y yo realizaremos una presentación pública e iniciaremos su promoción para que formen parte del acervo educativo de todos los centros educativos de nuestro país. Pero junto con esta labor divulgativa, el segundo gran reto nace de la necesidad de erradicar de lo que usted hablaba, los homenajes a los terroristas. Señor presidente, señoras y señores diputados, los homenajes a los terroristas tienen el rechazo de todo el Gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas, porque atentan contra el conjunto de la sociedad, que vio como la violencia terrorista quiso terminar con el libre ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y sobre todo porque humilla al colectivo de víctimas del terrorismo, que sufrió de manera directa
el siniestro, la sinrazón del terror. Es cierto que durante estos últimos años hemos dado importantes avances. El enaltecimiento del terrorismo y la dignidad de las víctimas cuenta con protección en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 578 del Código Penal. Sin embargo, aunque desde el Gobierno actuamos constantemente poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Poder Judicial posibles conductas delictivas, sabemos que el reproche penal tiene dificultades para prosperar en su aplicación. Dificultades que sus señorías conocen. En este sentido, les recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2016 y la práctica de la Audiencia Nacional en relación con la necesidad de que esas conductas, para ser penalmente punibles, requieren generar acciones o expresiones que entrañen riesgo cierto para las personas. Estado de Derecho, libertad de expresión. Libertad de expresión no es escuchar lo que nos gusta, es desgraciadamente escuchar lo que no nos gusta, aquello que incluso nos aterra, siempre evidentemente que no incite de forma directa a la violencia, el odio o la discriminación. En ese sentido, señorías de Vox, plantean ustedes endurecer el Código Penal y les digo que es un error. El Código Penal tiene el instrumento jurídico al día de hoy más o menos apropiado para actuar ante conductas punibles, sin perjuicio de la necesidad de reflexionar al respecto. Y es más, endureciéndolo no vamos a conseguir mejorar su eficacia. Sin embargo, existe una vía que sus señorías, por ejemplo las del Partido Popular, no exploraron durante sus últimos 7 años en el Gobierno, que es la de actuar ante enaltecimientos y conductas que humillan a las víctimas en vía administrativa. Para ello, el Gobierno, lo he dicho ya en sede parlamentaria, en comisión, les recuerdo mi comparecencia el 7 de febrero del año pasado de líneas generales o más recientemente en el Senado. Apostamos y estamos trabajando en la modificación de la Ley 29/2011 para mejorar la protección de las víctimas del terrorismo mediante la incorporación de un título donde se regulen conductas y sanciones que, sin ser constitutivas del tipo delictivo, puedan ser abordadas de forma eficaz en la vía administrativa. Esta reforma forma parte del plan normativo del Gobierno aprobado el pasado 8 de septiembre y tiene vocación de construir un triple consenso. Consenso, en primer lugar, entre las víctimas del terrorismo, ya que se conforma por las aportaciones que las diferentes asociaciones y colectivos han hecho ya al respecto. En segundo término, entre los diferentes departamentos y organismos que están en estos momentos elaborando y emitiendo informes sobre la reforma. Y, finalmente, como no puede ser de otra forma, del consenso parlamentario de los diferentes grupos cuando se remita como anteproyecto de ley. Con esta norma voy terminando, presidente. El Gobierno tiene una intención muy clara: impedir que existan lagunas normativas que amparen la celebración de actos que son inaceptables en democracia y que merecen firmeza institucional, reproche social y condena política. La derrota de ETA, la derrota del terrorismo, ha sido, y estoy seguro de que en esto coincidimos, el gran triunfo de la España constitucional y moderna que en no pocas ocasiones enseñó al mundo el arraigo que tienen los valores democráticos en nuestra sociedad. Pero no habríamos derrotado a ETA, como decía, sin la actuación eficaz de las fuerzas de cuerpos de seguridad, policías autonómicas, también las policías locales que muchas veces olvidamos, sin la aplicación de la ley y de los instrumentos del Estado de Derecho. Pero, sobre todo, jamás habríamos acabado con el terrorismo, señor Alcaraz, sin el valor del conjunto de la sociedad y sin el ejemplo de la dignidad que dan las víctimas del terrorismo. Esa dignidad constituye, sin duda, el gran legado sobre el que conformar y construir nuestra memoria pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Alcaraz Martos.
Gracias, presidente. Señorías, señor ministro, ni una palabra sobre el acta de la negociación con ETA. Además, usted es gobierno. Usted puede tener acceso al acta de negociación con ETA si realmente tuviese interés. ¿Qué pasa? ¿Que le da miedo saber y conocer qué ha negociado su gobierno con esos asesinos que usted metía en la cárcel? ¿Tiene miedo, señor ministro? Por dignidad, por justicia, haga pública la acta de negociación con ETA. En tanto usted no la haga pública, usted no tiene ninguna credibilidad ante esta Cámara. Y usted me habla de que se cumple la legalidad vigente. Pues mire, me voy a ir al 29 de enero, no muy lejos, donde se progresó de segundo grado a un preso en contra del criterio de la Junta del Tratamiento, en contra del director, del responsable médico, de psicólogos, psiquiatras, educadores, etcétera. Y aún así se llevó a cabo ese progreso del segundo grado a este terrorista. Por lo tanto, no se escude usted en los funcionarios, porque funcionarios, de luego, que hay que apoyar y dignificar a cualquier funcionario, pero no todos. Y si no, recuérdeselo usted a Villarejo. Usted habla de dignificar a la víctima del terrorismo. Pues mire, en el Senado, hace escasos minutos, su partido, el Partido Socialista, usted que habla de que mañana es el día 11 de marzo, el Día de las Víctimas del Terrorismo, de todas las víctimas del terrorismo, el Senado ha vetado una declaración institucional porque no querían incluir en la declaración institucional que España ha sufrido el terrorismo de ETA, de Grapo, Terra Llure, FRAC. Por eso el Senado ha vetado esa declaración institucional. ¿Le dan miedo que usted mencione la palabra terrorista ETA o de Terra Llure? Porque son socios de esos proetarras y de esos que apoyaron en su día a un grupo terrorista en Cataluña. Sobre el PIN parental, no hace falta que Vox lleve el PIN parental de momento con el tema de las víctimas, porque ya lo pone el propio Gobierno vasco. El 23 de enero del año pasado, el propio Gobierno vasco tuvo que dar marcha atrás precisamente en esa iniciativa de educar a los jóvenes sobre la historia de ETA, precisamente por la polémica que se había creado, porque querían y quieren seguir adoctrinando a los jóvenes en el País Vasco y en Navarra para blanquear a ETA. Y en eso pondremos el PIN y el muro que haga falta. Y le pediría, usted que está muy cerca de Sánchez, que igual que se acuerda de los terroristas que se suicidan en la cárcel, como se hizo por primera vez en la historia, que da el pésame, cada mes, de media, un guardia civil y un policía nacional se suicida. Todavía no he escuchado en esta Cámara ni en el Senado ni un pésame por parte de su Gobierno por cada uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se suicidan cada mes. Por lo tanto, si hablan de dignificar, empiecen a dignificar quienes han velado por su seguridad y la mía durante tantos años. Usted, señor ministro, con sus políticas ha enseñado de que el camino de la violencia y el crimen es rentable, porque está dispuesto a blanquearlo y lo ha blanqueado como ha hecho antes. No me hable de asociaciones, de ayuda y demás, lo conozco perfectamente. Pero si usted realmente conociera a las víctimas del terrorismo una por una, realmente eso sería lo último que pediría. Lo que pediría es que se hiciese justicia, algo a lo que usted renuncia. Y usted renuncia, le voy a decir por qué. Porque le ha hecho caso a su fiscal Conde Pumpido. El fiscal Conde Pumpido dijo que había que mancharse las togas con el polvo de camino para negociar con ETA. Usted no sé si se va a manchar la toga porque ha costado 2.800 euros, creo que le ha costado la cinta de correr que le ha comprado su ministerio, para no salir de ahí. De aquí puede salir corriendo sin cinta, no le hace falta. Pero le voy a decir una cosa. Si el fiscal Conde Pumpido dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, usted se la ha manchado de demasiada sangre. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.
Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, señor Alcaraz. Lamento. Gracias. Voy a ser breve, no se preocupen, no es que no me quieren escuchar. Lamento, como ciudadano, que la extrema derecha, antes dentro del Partido Popular, hoy Vox, marque el tono en política antiterrorista de los líderes del principal partido de la oposición. Veo que querían que corriera el reloj para que no hablara. Lo lamento profundamente, señorías. Señor presidente, es una lástima que después de una intervención en la que le he planteado a su señoría, señor Alcaraz, medidas concretas y líneas de actuación claras en materia de mejorar la situación de las víctimas y terminar con actos de enaltecimiento del terrorismo, su respuesta sea nada en las propuestas, el insulto en el tono y las descalificaciones personales hacia todo el mundo que no piensan como ustedes. Veo que esa era la urgencia. Esto es PIN parental. Creo que ya está bien de usar el terrorismo como arma de confrontación política. Pero mientras ustedes, la ultraderecha, hablan de lo suyo, nosotros hablamos de todos, de cómo vamos a fortalecer la protección de las víctimas del terrorismo incorporando contenidos didácticos en los centros escolares. Por cierto, no me ha contestado y creo que no hay ningún interés en por qué quieren imponer el PIN parental a iniciativas como las unidades didácticas. Bien, voy a terminar con una cuestión muy clara, porque hoy hemos tenido, y creo que ya ni voy a utilizar los 5 minutos, señor presidente, creo que ni los voy a utilizar, pero voy a terminar con algo muy claro. Llevamos casi 3 años con estas preguntas, de las que yo he tenido 2, mejor dicho, hoy, y 2 interpelaciones. Tengo aguante para esto y para mucho más. Señor, un momento, señor ministro. Les ruego a los servicios de la Cámara que a los diputados que acaban de salir les desalojen de los pasillos porque... Y este Gobierno también tiene aguante para esto y para más. Y además es nuestra obligación. Lo que no me gusta es que bajo el control del Gobierno, que es una de las instituciones más importantes, más relevantes en un Estado de Derecho, se disfrace y se utilice la política terrorista desde un ámbito partidista. Miren, la pregunta del Grupo Parlamentario Vox, que ha abandonado la sala, era ¿qué piensa hacer el Gobierno para evitar humillar a las víctimas de ETA? Mire, se lo voy a decir por una vez y por todas. Podemos tener todos cuestiones distintas, diferentes. Pero soy previsible, como incluso hoy se ha dicho, el señor Cambronero lo ha dicho y se lo agradezco. No me gusta hablar personalmente, pero aquí todo el mundo habla personalmente de su vida personal, de su historia, etcétera. Pero yo creo que ya llega el momento, por un día intenso en cierta medida, de decir, mire, este que les habla se fue de su tierra, de Euskadi, del País Vasco, a la que ama, porque él y su marido entendieron que la presión que socialmente estaba causando el terrorismo de ETA no nos compensaba vivir en nuestra tierra. Ahora podríamos seguir viviendo en nuestra tierra, no nos lo hubiéramos planteado. Y perdimos personal y profesionalmente. Mi marido vino sin trabajo, esto no viene a colación, y opositó aquí. No vinimos a fundaciones ni a ningún sitio, fue una cuestión personal, vital. Pasado el tiempo fui a la Audiencia Nacional, evidentemente quería ir a la Audiencia Nacional. Trabajé como han trabajado simplemente porque profesionalmente era mi destino contra el terrorismo de ETA. Fui objetivo de ETA. No solamente trabajé contra ETA, fui objetivo de ETA. Varios planes de atentado contra mi persona, uno muy desarrollado. Me siento casi culpable porque hay muchos que están muertos y yo sigo viviendo. Y sí he llegado a ser ministro del Interior del Gobierno de España. Como ministro del Interior sigo batallando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en luchar contra todas las formas de terrorismo, contra todas las formas de odio, contra todo el ejercicio de la violencia. Contra todo eso sigo trabajando.
Con lo cual, eso no se olvida. ¿Cómo el gobierno al que pertenezco va a humillar a las víctimas del terrorismo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el... Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, ministro. Le interpelamos hoy urgentemente por el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco y proximidades. Y tenemos que hacerlo de forma urgente, como ya he dicho, porque si esperamos más, ya no le quedan presos más que trasladar. Están pisando ustedes el acelerador de la apisonadora, apisonando los derechos de las víctimas, sobre todo. Ustedes ostentan un récord, no solo de velocidad, también de cantidad y de infamia. Son el gobierno que mayor número de presos etarras ha acercado al País Vasco y proximidades. Y hemos tenido gobiernos de 14 años, oiga. El político hace tiempo que hizo olvidar al magistrado, señor Marlaska. Hace mucho tiempo que ya no es usted grande, señor Grande Marlaska, ya solo es Marlaska. Voy a empezar dirigiéndome a la bancada socialista, que son quienes permiten estas fechorías. Ustedes, señorías, obedecen ciegamente a un líder instalado además en la mentira, y comparten presupuestos y, por lo tanto, proyectos con los herederos de Batasuna y todos los que trabajan para destruir al país. Yo, sinceramente, no dormiría por las noches, aunque ninguno de ellos me esté mirando. Por cierto, señor Marlaska, ¿en qué pensaban cuando montaron el show de la apisonadora? ¿No cree que es un símbolo muy relevante en un acto simbólico, además, valga la redundancia, que varias asociaciones de víctimas del terrorismo y ninguno de los presidentes que lucharon contra ETA acudieran? ¿No cree que esta performance filmada y firmada por Producciones Redondo sobraba? De verdad, en vez de idear estos shows mediáticos, deberían dedicarse a trabajar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, para transponer una directiva que nos va a hacer pagar 15 millones de euros de multa y que depende de su cartera. Y también quiero reconocer el trabajo, ya que estoy en esta tribuna, tengo el privilegio de estar, de mis compañeros de Policías Nacionales y los Mossos d'Esquadra, que luchan día a día contra la violencia de unos radicales que han aprovechado las palabras de ánimo de un tercio del Gobierno, el peor tercio, por cierto, para provocar daños irreparables. Gracias, compañero, por vuestro magnífico trabajo. Fíjese, ministro, sus socios de Gobierno homenajean, ayer lo hicieron, a delincuentes, nosotros a héroes. En esta semana lo justo también es rendir homenaje a todas las mujeres. Lo han hecho muchos grupos y me quiero sumar. Pero especialmente en este ámbito a las mujeres policías nacionales, a las guardias civiles, funcionarias de prisiones, policías locales, militares, vigilantes de seguridad y todas las que con su esfuerzo diario forman parte de la importantísima labor de darnos seguridad a todos. Y además suelen ser excluidas estas mujeres de los homenajes de la izquierda. Detrás de un escudo de UIP, ministro, debería saberlo, hay una persona que nos protege. No se sabe si es hombre o mujer. Ese es el mejor ejemplo de igualdad. Entrando ya en materia, lo justo, hablando de presos etarras, es empezar recordando a todas las víctimas del terrorismo, a todas. Varios de los cuales, además, se sientan en las tribunas de esta Cámara. Quiero mostrar mi respeto y mi admiración a la entereza que tienen esas víctimas del terrorismo aguantando la presencia en esta Cámara de un grupo político que es heredero directo del brazo político de ETA. Teresa, Antonio, Jaime, José, Teresa, muchísima fuerza. Les recuerdo también, señor Marlaska, que mientras ustedes aplastaban las armas, al mismo tiempo, eso sí, sin cámaras, privilegian a los asesinos que las han usado. Porque les recuerdo que sus socios de PNV han desvelado en esta sede parlamentaria su pacto con Bildu.
el pacto de la infamia, y que consiste, y cito literalmente, abro comillas, en 5 a la semana, cierro comillas. 5 acercamientos de etarra cada viernes por su pago en apoyo a los presupuestos. El siguiente paso es la transferencia de competencias sanitarias al País Vasco. Ya todos lo sabemos, ya ni se lo pregunto porque lo damos por hecho, para que desde allí se gestionen los privilegios a los presos de ETA. Mire, señor Marlaska, la política de la dispersión se instauró en el Gobierno del Partido Socialista con Enrique Mújica y Antonio Asunción. Señorías del PSOE, ¿quién les ha visto y quién les ve? La sociedad española ha logrado vencer a ETA, pero todavía quedan más de 370 crímenes sin esclarecer. Y del incentivo del acercamiento, entre otros, dependen las posibilidades de resolverlos. Para eso deberían servir. Acercamientos de presos, que no comparto, está para quien se arrepiente, pide perdón, colabora con la justicia y reniega de la banda asesina, no para regalárselo a cualquiera como pago de su apoyo político. Nada que ver con ese protocolo que firman por defecto a razón de 5 a la semana. Son más de 160 presos etarras trasladados, de los que más de 30 tienen delitos de sangre. Es preciso recordar hoy sus palabras, señor Marlaska, diciendo que los acercamientos serían mínimos. Menos mal. No tengo tiempo, por desgracia, para aludir a cada caso de acercamiento en el que se ha traicionado la memoria de las víctimas, pero sí que le voy a citar algunos por lo terrible de cada uno de ellos. José Antonio Borde, conocido como Pucha, un etarra que asesinó al menos a 2 guardias civiles y condenado a 78 años de prisión, acercado. Como Policía Nacional, me repugna. El 30 de enero de 1998, un joven concejal de la preciosa ciudad de Sevilla, de mi ciudad, llamado Alberto Jiménez Becerril, y su esposa Ascensión García, regresaban a su hogar tras cenar en el centro de la ciudad. Allí, un cobarde asesino llamado José Luis Barrio disparó al concejal y a su esposa y fallecieron ambos. Hoy, ese asesino disfruta de la cercanía de sus familiares y en esta Cámara se sienta la hermana del asesinado, Teresa. No puedo ni imaginar, Teresa, tu dolor ni el de tu familia. Siempre estaremos con vosotros. La semana pasada acercaron al País Vasco al asesino del socialista Fernando Buesa Blanco y al escolta el ertzaina Jorge Díez Elorza. ¿Ha escuchado o leído a sus familiares, a los familiares de Fernando Buesa? Le recomiendo que lo haga, ministro, y si puede, empatice. Otro caso terrible ha sido el acercamiento del asesino de Gregorio Ordóñez. En este caso, si cabe, es más cruel y sangrante por haberse hecho en contra del criterio unánime, ministro, criterio unánime de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Castellón. ¿Cuál es su excusa? Le pido explicaciones, pero no le digo que me lo explique a mí, explíqueselo a sus familiares. Además, se da el caso curioso de que en presupuestos, me resultó bastante curioso, salió en muchas ocasiones la prisión de Martutene, en muchas ocasiones, para hacer una reforma integral que no digo que no necesite. Hoy sabemos que muchos de esos etarras van a ser trasladados a ese destino. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Qué amplia memoria tienen ustedes para nutrirse de lo sucedido durante la dictadura y qué corta para negociar con los herederos de Herri Batasuna unos presupuestos? Ministro, como magistrado que fue usted de la Audiencia Nacional, es de sobra conocedor de la cobardía y la crueldad de los asesinos de ETA. También lo es, me imagino, debería serlo, de que hoy son sus socios presupuestarios. ¿Está cómodo? Me cuesta creerlo. Para mí es una traición a las víctimas, y lo tengo que llamar por su nombre. Para mí es una traición a las víctimas. Además, son unas víctimas sobre las que se ha cimentado nuestro modelo democrático. Otro asunto que tiene que aclarar, hablando de prisiones, y tengo que sacárselo, es ¿por qué siguen sin reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Me gustaría que me lo contestara, porque es que no le cuesta un euro. Yo, desde que entré a esta Cámara, he estado defendiendo a este colectivo, que además es maltratado de todas, y no entiendo esta actitud suya de su Gobierno. ¿Le han hecho algo los funcionarios de prisiones? Estos hombres y mujeres también, ministro, se enfrentan a agresiones diarias, situaciones límites en las que peligra su vida, y lo hacen desde el más absoluto abandono y sin medios materiales ni jurídicos para ello. Y siguen sufriendo ese abandono. Soluciónelo ya. Dicho todo esto, vuelvo al motivo de la interpelación. Ministro, usted ha sido un agente importante en la lucha contra el terrorismo de nuestro país, lo cual, para mí, hace más inexplicable esta traición. Salvando enormemente las distancias, usted y yo hemos estado un poco tiempo en el mismo equipo. Yo de uniforme, un uniforme que se empapa de la sangre de los compañeros asesinados por ETA, un uniforme que con la mayor dignidad y justicia reconocía el sacrificio y enorme trabajo de todos los policías nacionales y los guardias civiles en la derrota de la banda terrorista ETA.
Un uniforme que se tatúa en la piel de todos los que hemos tenido el privilegio de vestirlo y que volveré a vestir, si cabe, con más orgullo. Espero que no a sus órdenes. Un uniforme que conllevaba aprender a mirar debajo del coche cada día, cada mañana, a cambiar de itinerarios, a tender ese uniforme dentro de casa para no señalar a tu familia. Ministro, nos enseñaron a saber a qué olía una bomba de ETA, almendras amargas, por si tiene curiosidad. Esa ha sido la vida de muchos agentes. Yo no he vivido uniformado los peores tiempos de ETA, pero sí los conozco bien a través de los múltiples testimonios de compañeros que han salido con vida de esa terrible situación. Por ello, ponga las excusas que ponga, le digo, nada justifica esta traición a las víctimas. Ministro, yo si fuera usted, no lo soy evidentemente, me emplearía a fondo en investigar los 379 asesinatos sin resolver. Aparquen la pisonadora y pónganse a trabajar en ello. Y ahora me dirijo también a toda la Cámara. ¿Por qué no creamos una comisión de investigación para resolver esos terribles crímenes? Podríamos ayudar mucho. Estamos aquí para ser útiles. Ministro, para ir terminando, me gustaría que admitiera el daño que está causando. No tengo mucha confianza en que lo haga. Pero también les digo, no se escude en nada ni en nadie. Usted y solo usted es responsable de lo que está sucediendo. En mi opinión, y se lo digo también como jurista, la ley no debe servir de coartada para las injusticias, sino todo lo contrario. Mire, señor Marlaska, los que aprendimos a mirar debajo del coche cada mañana y sufrimos y lloramos con todos los atentados y asesinatos de ETA, no podemos quedarnos impasibles ante el blanqueamiento de un grupo político descendiente del aparato político de ETA, y menos aún con la humillación que supone el privilegio del acercamiento a los asesinos. Todo ello mientras siguen humillando a las víctimas con shows indignos. Espero sus respuestas, ministro, porque, sinceramente, excusas ya las ha dado todas y de todos los colores. Muchas gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Señor presidente, señorías, señor Cambronero, déjeme, y creo que las víctimas del terrorismo lo van a entender en esta semana, como usted ha dicho, antes de ayer, el Día de la Mujer, para referir que para mí es un orgullo que me llame Marlaska. Se lo voy a decir con dos palabras. Yo nací grande de primero apellido y de segundo Marlaska. Tuve la suerte de tener la mejor mujer, la mejor persona, más trabajadora que me enseñó los valores feministas. La responsabilidad, el trabajo. Eso conllevó que yo decidiera no anteponer apellidos, la realidad es la realidad que es, sino simplemente que estuviera a la misma altura, que es lo que pretendo, que todo ser humano esté siempre a la misma altura y sea tratado con la misma dignidad. Con lo cual, para mí sigue siendo un orgullo que me siga llamando señor Marlaska. Pero entrando ya al contenido de su interpelación urgente, pero una interpelación urgente cuando yo creo que llevo hablando bastante, como le referiré, del tema de los traslados, y ahora se lo indicaré. Urgente, pero no solamente me ha comentado o me ha hablado del tema de los traslados, ha hecho un batiburrillo en concreto. Mire, dos interpelaciones al respecto, decenas de preguntas orales en el Congreso y el Senado, preguntas en comparecencias en comisión y miles de preguntas escritas. Es el conjunto de iniciativas al que debería remitirme para responder a su interpelación si me aplicase la cita de un expresidente de los Estados Unidos que decía, eso sí, ingenuamente, abro comillas, dejemos que los del partido de enfrente tengan el monopolio de toda la sociedad, cierro comillas. Pero mire, después de leer este despropósito al que ustedes llaman interpelación, después de años teniendo que soportar falsedades, calumnias y mentiras
no ya hacia mi persona, sino hacia el conjunto de instituciones y jueces de vigilancia penitenciaria. Se lo tengo que decir, su interpelación ha sido realmente, y dígame con la misma sinceridad, y ya después de 2 años y medio, debo decir ya utilizar otros términos, patética, incluso le diría miserable, al intentar combinar y compaginar determinados elementos. Miserable por lo que insinúa. Mire, señorías, se lo he dicho antes a la diputada, a la señora Jiménez Becerril del Partido Popular en su pregunta. Si usted afirma que existe o puede existir un pacto entre EH Bildu y el Gobierno para el acercamiento de presos con el objeto de no cumplir la legalidad penitenciaria, se lo tengo que decir y repetir claramente. Eso es absolutamente ser un ignorante. Pero si está convencido y además tiene pruebas de ello, no debería presentar, como también le he dicho a la señora Jiménez Becerril, una iniciativa parlamentaria. Debería llevarlo directamente a un juzgado y acusarme a mí o a todo el Gobierno, no, simplemente a mí. Yo no descargo responsabilidades, pero el Gobierno es colegiado y estoy muy orgulloso de pertenecer a este Gobierno. Debería llevarme a mí, a los jueces de vigilancia penitenciaria también, a los fiscales, a las juntas de tratamiento, tanto que se preocupa usted de los funcionarios de prisiones, a las direcciones de los centros penitenciarios y a muchos de sus empleados de prevaricación, porque todos actuamos y trabajamos realizando la política penitenciaria. ¿O qué se cree usted? Y sobre todo, si me lo permite, debería preocuparse porque un pacto así implicaría una grave quiebra del Estado de Derecho. Señoría, acusa usted en sede parlamentaria a los empleados públicos de instituciones penitenciarias y a las juntas de tratamiento. Acusa de mirar para otro lado a los jueces de vigilancia penitenciaria. ¿Pero qué se cree usted que son los funcionarios públicos de este país? ¿Qué se cree de su neutralidad? ¿Se cree usted que pueden mirar a otro lado? ¿Usted como funcionario público que es ha mirado a otro lado? Yo no lo he hecho en 33 años. ¿Acusa también de prevaricar a los jueces? Creo que muchos de esos empleados públicos agradecerán que aproveche la segunda intervención para aclarar de qué se les acusa o bien para pedirles disculpas. Y no vale con decir que no, que es el Gobierno, que es el ministro del Interior. Le vuelvo a decir, hay responsabilidades concretas y si no, es desconocer la ley penitenciaria y desconocer las competencias de cada uno. Porque una cuestión es establecer política penitenciaria, política criminal, que evidentemente es del Gobierno, y otra cosa es la aplicación de la ley, que es una cuestión muy distinta. Y hay que ser muy serio en estas materias. Y como veo que anda perdido, déjeme que se lo diga, le recordaré 3 cosas. No existe tratamiento colectivo hacia ningún grupo de presos. ¿Qué significa esto? Pues algo muy sencillo, el tratamiento es individualizado, como vengo diciendo durante todos estos años. Es decir, el sistema de clasificación de los internos y los diferentes programas previstos en la normativa penitenciaria tienen ineludiblemente carácter personal. La segunda cuestión que le traslado, el tratamiento y la clasificación tienen carácter dinámico, es decir, está sometida a revisión constante por parte del personal penitenciario, así como por las juntas de tratamiento. Esta revisión, como sus señorías se pueden imaginar, puede mostrar una evolución positiva del interno hacia la reinserción, que es la finalidad constitucional del sistema penitenciario, artículo 25.2 de nuestra Constitución. En cuyo caso, las juntas de tratamiento, bajo control judicial y con participación del Ministerio Fiscal, se lo repito y le pido que lo apunte, señorías, sí, apúntelo. Las juntas de tratamiento bajo control judicial y con participación del Ministerio Fiscal pueden decidir la progresión de su caso de grado y, en su caso, el traslado de centro penitenciario. Por tanto, tercera cuestión. Todos los traslados responden a motivos tratamentales y de progresión de grado. Están plenamente ajustados a la normativa vigente y han sido comunicados a las víctimas. Lo que no se hacía antes, cuando se trasladaban a 150 con la banda terrorista activa y por otras cuestiones. Es decir, en todos los casos estamos hablando ni más ni menos que se cumple, como no podía ser de otro modo, la ley penitenciaria.
Señor presidente, si este escrito de interpelación es miserable en su contenido, como acabamos de ver, también es patético en algunos de sus planteamientos. Permítame, señoría, que me remita a una frase del texto de la interpelación. Abro comillas. Este masivo acercamiento coincide con el previsible traspaso al País Vasco de las competencias en materia de prisiones. Señoría, los traslados se ajustan a la legalidad y no son masivos. La transferencia de las instituciones penitenciarias también. No sé si usted sabe que existe una ley orgánica de estas Cortes Generales, que deriva de la Constitución, concretamente de su título 8º y de la disposición adicional primera. La ley orgánica, que se integra además como parámetro para el Tribunal Constitucional en el bloque de constitucionalidad, es decir, que sirve para interpretar nuestro ordenamiento jurídico. Le doy el dato para que la revise. Es la Ley Orgánica 3/1979 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que en su artículo 10.14 atribuye la competencia a la Comunidad Autónoma Vasca. La gestión, no la política penitenciaria. Le vuelvo a decir, la gestión, no la política penitenciaria. No confunda a la sociedad, no confunda a los ciudadanos. ¿Qué está queriendo insinuar, sembrando dudas en torno al traspaso de la competencia? Si es que un sistema penitenciario vasco daría un tratamiento favorable a los presos etarras diferente del resto del Estado, ¿es que no sabe usted en qué consiste la competencia, como acababa de aludirle previamente? Si usted insinúa que no debemos confiar en las instituciones vascas, permítame decirle que se equivoca y que falta gravemente al respeto de profesionales, como por ejemplo la Ertzaintza, a la que usted se ha referido previamente, que a lo largo de estas 4 décadas de autogobierno han sido un ejemplo de profesionalidad. No sé muy bien qué insinúa, señoría, pero le invito a que lo aclare. Lo que sí sé bien es lo que usted está pidiendo, que es que no cumplamos directamente la Constitución, ni tampoco el ordenamiento jurídico. Y ya le digo que si pretende eso se equivoca de gobierno, porque este gobierno cumple la legalidad. Termino, presidente. Señoría, constatada que su interpelación está plagada de falsedades, que tiene un rigor jurídico constitucional escaso, y también que esa urgencia, por las razones que le he expuesto, son más que discutibles, me gustaría invitarle a que en su segunda intervención pida disculpas, no a mí, ni al Gobierno o ni a ningún grupo parlamentario, sino a todos los colectivos a los que ha faltado al respeto. Jueces de vigilancia penitenciaria, fiscales, empleados públicos de instituciones penitenciarias, incluso empleados públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Creo que reconocer un error ennoblece por decoro institucional. Y le digo que no vale decir que es al Gobierno y a este ministro del Interior a quien se achacan todas esas circunstancias, porque le vuelvo a decir, es algo tan grave como referir que el conjunto de los funcionarios públicos no tienen, evidentemente, ni la competencia ni la profesionalidad necesaria y precisa para el desarrollo del cargo público. Y eso es lo más grave que puede decir un ciudadano, que puede decir un parlamentario. Y si es encima funcionario público, es mucho más grave. Señoría, mucho invocan ustedes al presidente Macron. Le invito a que no haga política como la hace Le Pen. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.
Gracias, presidente. Le iba a decir gracias, señor Marlaska, no le voy a decir gracias. Me ha llamado usted patético, miserable, ignorante y ha seguido por esos derroteros. Ahora estoy seguro de que esta interpelación es más urgente que nunca, por la forma en cómo se está usted intentando defender, mejor dicho, escudar en las instituciones. Miserable es que su actuación al frente de esta cartera. Y se lo digo con respeto, de verdad. Pero miserable es esa actuación, por los casos que le he comentado, por los que hay presentes en esta Cámara y por todo lo que está haciendo. No solo en el campo del acercamiento de presos, que es el peor. La urgencia. Usted hablaba de que, ¿por qué es urgente? Porque prácticamente no quedan víctimas a las que usted no haya insultado con este acercamiento de presos. Pactos, los tiene. El PNV lo dejó claro, no lo digo yo. Abro comillas, 5 por semana. Cierro comillas. 5 por semanas, su pacto con Bildu. ¿Utiliza usted la ley como coartada de sus negocios electoralistas, señor Marlaska? ¿En serio? ¿Un magistrado? ¿Un ex magistrado? Increíble. Yo, de verdad, no doy crédito. Que pida yo perdón. Yo me he subido a esta tribuna que usted lo pida a las víctimas, que están también sentadas aquí. Y usted lo que ha hecho es insultarlas. Mire, como sabía por dónde iba a ir, porque también tiene usted el campo de la previsibilidad bastante abierto, he rescatado un documento de la hemeroteca, 2014, Televisión Autónoma Vasca, Televisión Pública Vasca. Comparece el magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, usted, para hablar nada más y nada menos que del acercamiento de presos. Tema arriesgado para el magistrado, para el político ya veo que no. Primera pregunta del entrevistador, y es la única que voy a mencionar. ¿Es el momento del acercamiento de presos de ETA al País Vasco? La respuesta del magistrado. Esta cuestión es un tema político, independiente del Poder Judicial. Político. Curioso. El magistrado que usted fue le dice al político que es usted hoy que esto es un tema político. Se escuda usted en los funcionarios públicos, en la magnífica labor que realiza, lo utiliza como excusa, y su yo de ayer le está quitando la razón, no yo, usted mismo. Bien, usted hoy es el político y el magistrado que fue le está imputando más de 150 acercamientos de presos. Es el responsable, lo dice usted mismo. Por cierto, la mayoría de ellos lo han hecho sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia, sin reparación del daño y sin pedir perdón a las víctimas, por puros negocios electoralistas. Le confieso que he visto toda la entrevista y, sinceramente, señor Grande Marlaska, si es esto lo que la política hace en un buen jurista y un buen magistrado, me da hasta miedo. Y me escandaliza ver ese proceso. Usted fue señalado por ETA. Lo que todavía, usted muchas veces lo ha dicho, y yo le digo, esto hace todavía más indigna su actuación al frente de este ministerio. Como miembro en servicios especiales del cuerpo bajo sus órdenes, como usted bien ha dicho, soy funcionario público, le digo que no tiene altura moral para dirigir esta cartera. Se lo digo convencido y con respeto. Ministro, léame los labios, esto es traición. Usted lo puede vestir como usted quiera. Mire, voy a acabar proponiéndole un ejercicio de empatía, simplemente. Muy sencillo, además. Piense usted por un momento que la persona que usted más ama es asesinada de forma cruel, cobarde, solo por un motivo, por defender lo justo. Bien, ahora piense que mientras su dolor aún le despierta todas las noches, como está pasando con las víctimas que hay aquí, el asesino goza del privilegio de estar cerca de su familia e incluso podría cruzarse en la calle con usted. Es un ejercicio de empatía. No lo piense más, eso va a estar sucediendo, ya está sucediendo y usted está participando activamente en ello. Yo si fuera usted, igual que usted me ha pedido a mí, yo le pido a usted, pida perdón. Usted tiene más motivos que yo, créame. Pero está claro que no soy ni como usted, ni ustedes como yo, gracias a Dios. Entre otras cosas porque usted no solo ha cambiado la justicia por la política, también porque ha cambiado de bando. Muchas gracias. Gracias.
Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Señor presidente, señorías, señor Cambronero, muchas gracias por su intervención. En primer lugar, creo que ser previsible es un valor y no ir dando bandazos por la vida, sino tener muy claro cuáles son los principios, los valores y actuar siempre conforme a los mismos. En segundo lugar, un tema político, como usted me refiere. ¿Me escucha un poquito cuando le he dicho antes una cosa política penitenciaria, gestión penitenciaria? ¿Me escucha cuando yo digo política penitenciaria como política criminal corresponde al Gobierno, pero siempre en parámetros de legalidad? ¿Me escucha y me dice política penitenciaria la establece el Gobierno, evidentemente, pero en términos de legalidad, y para eso están los funcionarios, los jueces, los fiscales, los funcionarios de prisiones, las juntas de tratamiento, para controlar en su caso la legalidad? ¿Ve la diferencia? Y ustedes la están utilizando y usted la utiliza de una forma torticera, con emociones fáciles. De terrorismo, de toda esa realidad le puedo hablar bastante. Quizá en el desarrollo todavía de la segunda interpelación le pueda hablar un poquito más al respecto. Observo, por lo tanto, que no solo no ha pedido disculpas a ninguno de los colectivos sobre los que ha vertido graves acusaciones, sino que persevera en sus errores, como se lo he explicado o se lo he tratado de explicar. Sinceramente, si cree que jueces, fiscales, empleados públicos de instituciones penitenciarias o empleados públicos de las instituciones vascas no aplican la legalidad o permiten que la legalidad no se aplique, permítame decirle que tiene usted una forma de entender el trabajo en el sector público que es auténticamente ofensiva. Llevo 33 años en el ámbito público y es ofensivo hacia millones de profesionales de este país. Sinceramente, no entiendo su obsesión en competir en radicalidad con Vox, deteriorando gravemente el Parlamento y las instituciones democráticas. Pero ahora sí me ha llamado la atención, no sé si se ha dado cuenta usted, le han aplaudido ostentosamente, hasta se han levantado los de Vox. A mí me preocuparía. Ni les va a traer nada bueno a ustedes si no reflexionan. Señor presidente, señoras y señores diputados, reiterarles que en España, en materia penitenciaria, como no podía ser de otra forma, se cumple la ley. Se cumple en materia de tratamiento a los internos, porque a todos los internos se debe de buscar la reinserción social. Le he dicho antes y se lo reitero, señoría, tratamiento individualizado que determina el sistema de clasificación y el centro donde se cumple condena. Revisión constante del interno y adopción de medidas de progresión de grado o cambio de centro si se observan progresos hacia la reinserción. Y decisiones adoptadas por la Junta de Tratamiento bajo control del juez y del Ministerio Fiscal, así como comunicación a las víctimas en todos los casos, cuestión que no se hacía antes. Y se cumple en materia competencial. La transferencia se contempla, como le he dicho previamente, en el artículo 10.14 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Sigo sin entender, permítame que se lo diga desde el máximo de los respetos, su insistencia en faltar al respeto, como se lo he dicho, a los profesionales de instituciones penitenciarias y a los empleados públicos, jueces de vigilancia penitenciaria entre ellos. Tampoco no entiendo su discurso falto de rigor en el que, enarbolándose y queriendo patrimonializar la Constitución, nos piden que la incumplamos. Se lo vuelvo a repetir, nos pide que la incumplamos. Creo que a estos debates hay que venir en serio con algo más que rumores y, desde luego, con algo más que con la necesidad de colocar falsedades para seguir enturbiando algo que debería unirnos a todos en el día, mañana va a ser el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y la conmemoración de la derrota por parte de la democracia española del terrorismo de ETA. Los españoles, le digo, señor Cambronero,
Se merecen que ustedes expliquen de una vez por qué se niegan a reconocer la victoria del Estado y la Constitución sobre la violencia. Hoy todavía he escuchado que ETA no estaba derrotada. Le vuelvo a repetir, ETA está derrotada y está derrotada por el Estado de Derecho, por el conjunto de la sociedad española, por el conjunto de los funcionarios públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y, sobre todo, por la entereza, por el talante, por la valentía y por el compromiso de ética pública del conjunto de víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos a la interpelación urgente del Grupo